Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me presento, mi nombre es Sofía Aguilar, el equipo está conformado por mí, su representante y Fátima Cruz Rodríguez, que es mi compañera que más adelante les va a hablar sobre algunos factores de victimidad, victidogmática y lo que es un tipo de víctima. Pero yo les voy a hablar de lo que es la victimogénesis, pero primero tenemos que definir qué es victimogénesis. La victimogénesis como tal es el estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgo que otros de ser objeto de un delito. En la victimogénesis podemos encontrar dos ramas que son los factores de vulnerabilidad y los factores de riesgo. Pero primero, para ponernos en más contexto, tenemos que hablar de la noticia que nosotras investigamos, que fue Esmeralda Millán, la víctima de un ataque con ácido. Esmeralda Millán prácticamente tenía 23 años en el año del 2018 cuando fue atacada con ácido en el estado de Puebla. Su expareja y padre de sus dos hijos está acusado actualmente y detenido por tentativa de feminicidio. No existe información oficial sobre cuántas mujeres han sufrido de este tipo de violencia en México, pero los colectivos que apoyan a las víctimas tienen más o menos el conocimiento de que 26 ataques ocurrieron en el año del 2018. Vamos a ponernos un poco más en contexto con lo que es esta noticia. Esmeralda Millán, pues, Esmeralda Millán no tenía ni 15 años cuando conoció a su atacante y a los 17 más o menos fue mamá de su primer hijo. El sujeto la maltrataba de todas las formas posibles, cuenta ella, le pegaba, la forzaba a tener relaciones sexuales y ella nos dice que la hacía sentir atrapada. Como un factor de vulnerabilidad, yo puedo decir con mi conocimiento que un factor fue que ella era demasiado joven cuando conoció a este señor, y como todo podemos saber que cuando una más bien es demasiado joven, pues no tenemos esta madurez para estar en una relación y mucho menos estar con alguien de edad muy adulta, porque no sabemos qué es lo que piensan ellos y nosotras, las mujeres en esa edad, solo pensamos que el amor es como un cuento de hadas y que así siempre va a ser, cuando no. Y prácticamente lo que he aprendido en la carrera actualmente es que estos tipos tienen un grave problema mental, porque no es normal estar buscando a niñas y menos de 15 años para abajo para tener una supuesta relación estable, porque prácticamente solo es para abusar de ellas tanto psicológica como sexualmente. Ella nos puede decir que, perdón, me desvió un poco del tema, pero un factor de vulnerabilidad puedo decir que es eso, y otro es que pues prácticamente en México vivimos la mayoría en una clasificación de clase media a media baja. Y puedo decir que esta chica Esmeralda era de una clase media baja, y pues desgraciadamente las personas que somos de clase media baja, puedo decir somos porque en un momento yo llegué a hacerlo, pero las personas que son de clase media baja pues no tienen estos conocimientos sobre salud sexual, sexualidad, cómo protegerse. La religión también tiene mucho que ver, y pues en esta noticia y lo que ella nos cuenta podemos decir que su familia tenía como un cierto tabú con el tema de la sexualidad. Es por eso que ella, pues desgraciadamente, tuvo un hijo a los 17 años. Ella nos cuenta que aguantó años a este sujeto, que la golpeaba demasiado. Sus hijos, en ese entonces, sus hijos de su primer hijo de 7 años, veía todo, que también eso es muy malo para los niños, porque no es un ambiente saludable, obviamente. Ella nos cuenta
que regresaba y se iba de casa de su mamá porque él le decía que iba a cambiar, que él era inclusive, que él fue maltratado por su padre, pero eso no es excusa para ser así con una persona. También podemos decir que uno de los factores de riesgo era que pues la chica Esmeralda nunca puso como una denuncia, una demanda para tener una orden de restricción contra el sujeto, porque varias veces nos dice que el tipo la iba a buscar, se la trataba de llevar a la fuerza y que inclusive, voy a leer un poco, inclusive un día intentó tomarla por la fuerza y que la subió arrastrando prácticamente a un mototaxi. Afortunadamente en ese momento un chofer y otro hombre que estaba cerca la ayudaron y la pudieron poner, en un lugar a salvo, pero ese es un factor de riesgo, que no tenía una orden de alejamiento esta persona y que pues prácticamente podía ir y venir cuando él quisiera para tener poder sobre la chica Esmeralda, que en este caso es la víctima, porque en estos tipos de casos generalmente los victimarios les satisface poder tener el poder de su víctima, poder tener más bien ese poder, valga la redundancia, que de poder tenerlas como eh, a su a su gusto, poder manejarlas a su gusto, es como satisfactorio para ellos. Lo que nos cuenta es que el día domingo 2 de diciembre salió ella con su madre a las 5 de la mañana cuando todavía está de noche y que ella vio a 3 hombres sospechosos pasar frente a a su casa, pues. Ellas sintieron que comenzaron a caminar detrás de ellas y después se sumó, o sea, llegó otro hombre que las acorralaron y ahí fue cuando pasó todo el suceso. Un tipo le aventó, no podían ver su cara porque era de noche, pero el tipo le aventó un líquido a la cara y cuando vio que todavía quedaba sustancia en la botella, la tomó de la cabeza e intentó aventárselo, pero ella pudo defenderse y ese líquido pudo caer en la cara del atacante, una parte, para poder zafarse y pues se pudo zafar y el atacante que quedó un poco herido y supo en ese momento que su atacante fue su expareja. Otro factor de riesgo es pues que prácticamente iban solas en la calle, era de noche, el tipo ya las estaba esperando, prácticamente las estaba cazando para poder hacerle daño a lo que a su pareja, que es Esmeralda. Ella nos dice que su expareja, el atacante, le dijo que si tú, o sea, voy a decir lo que le dijo a él, le dijo, si tú no eres para mí, no vas a ser de nadie. Ahí está otro factor de riesgo, que el tipo pues prácticamente sufría de problemas psicológicos graves, unos celos muy extremos, muy enfermos. Quizás yo creo que tampoco quiso a sus hijos, pero eso es lo que puedo explicar con mis palabras, sinceramente, lo que yo pude entender y lo que leí, lo que investigué, que es un factor de vulnerabilidad en una víctima y cuáles son los factores de riesgo. A continuación, mi compañera Fátima nos va a hablar lo que es la victimidad, la victidogmática y lo que es en qué clasificación podemos poner a la víctima según Meldeson. Sin duda la noticia de Esmeralda Millán es muy impactante, sí, es muy impactante, muy traumático todo lo que vivió. Fueron varios intentos de feminicidio por parte de su pareja. Yo creo que uno de sus factores principales de riesgo es el que regresara constantemente con él, porque no se sentía capaz,
se sentía sola, sentía que no podía salir adelante por la edad que tenía, era muy inmadura mentalmente y sentía que si no volvía con él no iba a poder salir adelante ni sacar adelante a sus hijos. Entonces ella regresaba con su pareja y pues volvía a suceder lo mismo. La volvía a maltratar, la golpeaba, abusaba sexualmente. De hecho, volvió a abusar de ella, la obligó a tener relaciones sexuales y fue cuando terminó embarazada de su segundo hijo. Y pues la Esmeralda yo creo que estaba todavía muy joven como para poder decir que estaba enamorada de pues de ese hombre, ¿no? Ya que él era mayor que ella y ella apenas si pudo terminar la secundaria. Entonces, uno de sus grandes factores de riesgo es eso, el que ella volviera por creerse incapaz o insuficiente de poder sacar adelante a sus hijos. Se podría decir que en este caso aplicaría el tema visto en clase de victidogmática, ya que ella contribuía con el delincuente, que en este caso es su pareja, contribuía a que se siguiera dando este tipo de acciones, este tipo de situaciones en su vida, hasta que hubo una detonante que fue cuando ella ya decidió regresarse con su mamá a su casa con sus hijos y el señor aún la seguía buscando e incluso planeó con otras 3 personas que se desconoce todavía el paradero de ellos y realmente quiénes eran, pero eran cómplices de su pareja y se unieron entre ellos para arrojarle ácido en la cara y lastimarla. Fue un día antes de ese ataque, fue cuando el marido fue y le preguntó qué iba a hacer al día siguiente. Esmeralda le comentó que saldría de fiesta y saldría a caminar muy temprano con su madre, por lo cual el señor decidió planear ese ataque justamente a la hora que iba a salir. Esmeralda iba con su mamá acompañada y ellas comenzaron a sentir que alguien las venía siguiendo, que alguien venía detrás de ellas y pues era el señor, era el marido. Entonces venía encapuchado, venía muy preparado, traía el ácido en una botella. Cuando la agarró, la forcejeó por parte del cuello y le vació el ácido. También al hacer eso, lastimó a la mamá de la muchacha, de Esmeralda. También sufrió quemaduras y le quedó un restante en la botella y quiso volverla a forcejear para terminarle de arrojar todo. Pero Esmeralda reaccionó y lo aventó, por lo cual sufrió quemaduras graves su pareja. Ya después, cuando asistió al hospital, Esmeralda pues sufrió deformidades en su cara, en la parte de la nariz, de la boca. También se quemó, tuvo muchas quemaduras en el esófago, ya que ingirió el ácido. Duró aproximadamente de 2 a 3 meses más o menos internada en el hospital y sin poder comer a causa de las quemaduras. Hasta el momento no sigue en proceso porque ese mismo día el marido se presentó al hospital diciendo que había sido atacado por otros 2 hombres, lo cual fue mentira, eran sus cómplices y las quemaduras se le ocasionaron por el ácido restante que tenía la botella, que no le pudo arrojar a Esmeralda. En ese momento sí lo detuvieron, pero hasta el momento sigue en proceso su juicio. Aún no se sabe realmente si lo van a sentenciar o no lo van a sentenciar. Le habían dicho a Esmeralda que era probable que lo sentenciaran de 40 años.
esa podría ser su sentencia. Bien, basándonos en la tipología de víctimas de Mendelssohn, vemos que Esmeralda es una víctima clasificada como por ignorancia. Ella sin desear impulsa deliberadamente al atacante a hacer las acciones. O sea, ella sabía todo lo que le había pasado, todo lo que le había sucedido, de que ya había sido abusada, maltratada. Incluso pues una vez que un niño se tuvo que meter a la pelea para que la dejaran de golpear. Y ella aún así volvía y volvía con su marido. Entonces, ella se considera muy inmadura mentalmente, por lo cual es considerada también como ignorante del tema. A lo mejor ella no sabía que eso que estaban haciendo era un abuso contra su persona y su integridad, tanto de ella como la de sus hijos. Entonces, basándonos en esta tipología de Mendelssohn, es considerada una víctima por ignorancia. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero le guste y ya.